Hola chicos de octavo grado, sean bienvenidos a la clase de matemáticas. Les saluda el profesor Mardonio Corea. Continuamos ahora con la unidad siempre 3 de paralelismo y tenemos ahora el siguiente ejemplo, ejemplo 1.8. En la figura de la derecha, dados S paralelo con R, es decir, la recta S paralela con la recta S, y los ángulos de 40 y 60 grados, encuentre la medida del ángulo X. Miren que tenemos la recta R aquí, esta que está aquí horizontal, y la recta S también horizontal, y nos dice que son paralelas. Es decir, que R es paralela con S, ahí la marca, miren. Ahí está la marca de que son paralelas. Y tenemos esta transversal N y esta transversal M. Y los ángulos, el de 40 grados acá, miren, el de 40 grados, y tenemos el de 60 grados ahí. Y nos piden que encontremos la medida del ángulo X, es decir, de este ángulo, miren, de ese ángulo. Entonces, ¿cuánto va a medir ese ángulo? Bien, veamos el desarrollo. Solución. La medida del ángulo A, esta, miren, la medida del ángulo A es igual a 40 grados. ¿Por qué razón? Miren, porque como la recta S y la recta R son paralelas y esta recta M, miren, es una transversal entre rectas paralelas, entonces el ángulo A es interno y el de 40 grados también es interno y son, además de ser internos, son alternos, es decir, que son alternos internos. Por lo tanto, el ángulo A mide igual que el ángulo de 40 grados por ser ángulos alternos internos. Ahí lo dice, entre rectas paralelas. Entonces, la medida del ángulo A es igual a 40 grados. Seguimos ahí. La medida del ángulo B, aquí está, miren, la medida del ángulo B es igual a la medida del ángulo B. La medida del ángulo B es igual a la medida del ángulo de 60 grados. ¿Por qué razón? Miren, porque el ángulo B, vean ustedes que N es una transversal entre las paralelas S y R. Y por lo tanto, el ángulo de 60 grados con el ángulo B son ángulos correspondientes entre rectas paralelas. Entonces, el ángulo B es correspondiente con el ángulo de 60 grados en rectas paralelas. Y como son correspondientes, tienen la misma medida. Entonces, el ángulo B es igual a, la medida del ángulo B es igual a 60 grados. ¿Por qué? Porque son ángulos correspondientes entre rectas paralelas. Ahora bien, pero nos están pidiendo el ángulo X. Entonces ahora, de la misma manera que en el ejemplo 1.7, recuerdan ustedes que en el ejemplo 1.7 trazamos una recta paralela a la recta esta, ¿va? Entonces, que pasaba por el vértice del ángulo X, ¿ve? Y lo trazamos ahí esa recta, miren, la trazamos ahí y que resulta que como ya tenemos la medida del ángulo A y la medida del ángulo B, entonces aquí al trazar esta recta se forma aquí la mitad del ángulo X que va a ser interno alterno con el B, entonces van a ser iguales. Y este otro ángulo va a ser alterno interno con el A y van a ser iguales. Y como tanto A como B, eh, perdón, tanto el ángulo B como el ángulo X, ya teníamos sus medidas, miren. Entonces, el B medía ¿cuánto? 60 grados. 60 grados, va. Entonces, y el A medía 40 grados. Entonces, 40 grados. Entonces, el A 40 y el B
60. Entonces, y como A es alterno interno con este, miren, entonces se pasa 40 ahí y este con este, entonces se pasa 60 acá. Entonces el ángulo X va a ser la medida del ángulo A más la medida del ángulo B. Acuérdense que este ángulo B es alterno interno con este ángulo que se marca acá. No es el ángulo X porque el ángulo X es todo, ¿va? Es todo. Entonces solamente aquí nada más, ¿ves? Este ángulo. Y por lo tanto, la medida del ángulo A más la medida del ángulo B es igual a la medida del ángulo X. Y la medida del ángulo A es 40 grados, decía ahí, y la del B es 60. Y 40 más 60 es 100. 100 grados va a medir el ángulo X, que es lo que andábamos buscando. Bueno, continuamos con más. Tenemos ahora la tarea, el ejercicio 1.8 en las figuras o en la siguiente figura dice, dado R paralelo con S y, inciso A, los ángulos de 50 y 70 grados, en esta figura, miren, 50 y 70, encuentre la medida del ángulo X. Y para el inciso B, siempre tenemos las rectas R y S que son paralelas, ahí las tenemos, y los ángulos de 40 y 45 grados. ¿Ve? Entonces ustedes van a encontrar ahí, van a encontrar ahí la medida del ángulo X en el inciso A y la medida del ángulo Z en el inciso B. Esos son los dos ejercicios. Acuérdense también que todo lo anterior que hemos visto de los ángulos alternos internos que en rectas paralelas tienen la misma medida, los ángulos alternos externos que en rectas paralelas tienen las mismas medidas, los ángulos correspondientes entre rectas paralelas que también, los ángulos correspondientes en rectas paralelas que también tienen la misma medida, la otra, eh, los ángulos internos al mismo lado de una transversal también tienen la misma medida, así como aquello que vimos en una clase anterior de que los ángulos opuestos por el vértice también tienen la misma medida. Bueno, lo dejamos hasta ahí y continuaremos con más en una próxima grabación.